toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Dele un aplauso. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. Hoy tenemos un maravilloso mensaje de la palabra de Dios que le va a traer mucha bendición a su vida, como ha traído a la mía. Es el Salmo 32, al cual le hemos intitulado La dicha del perdón. Y los hijos de Dios repetimos, la dicha del perdón. Y nos dice el Salmo 32, versículos 1 y 2. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué le parece este fragmento de la palabra de Dios? Tremendo, tremendo. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Vamos a meditar este pasaje de la palabra de Dios, este salmo, y vamos a pedirle al Señor que Él ilumine nuestro corazón y nuestra mente. Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias te damos por el enorme privilegio que nos das de ir a tu palabra preciosa y encontrar este salmo maravilloso que trae tanta bendición a nuestras vidas. Gracias, Padre, porque tú nos has dado este salmo como la seguridad, la eficacia de que aquel que ha sido perdonado y cubierto su pecado es bienaventurado. También aquel a quien tú no culpas de maldad es bienaventurado. Gracias, Señor, te damos. Y te pedimos quites de nosotros todo pecado y toda miseria, toda falta que nos impida recibir este mensaje y que la sangre preciosa de Jesús nos deje limpios y puros. Te pedimos, Padre, que esta palabra que tú nos has dado en este momento llegue a nuestro corazón y a nuestras vidas y se vuelva vida. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sean dadas a Jesucristo. Tremendo mensaje de la palabra de Dios en este salmo, al cual pues algunas Biblias también le han intitulado La dicha del perdón. La dicha del perdón, porque ¿quién puede estar dichoso sino solamente aquel que sabe que ha sido perdonado? Y pues este salmo es uno de los salmos más preciosos de las Escrituras, porque nos habla del perdón de Dios y nos habla también de sus resultados. David, guiado por el Espíritu Santo, escribió este salmo. Y fíjese usted que este salmo lo escribió inmediatamente después de que él pecó de adulterio. Y no solamente de adulterio, sino también de homicidio. De modo que es un salmo muy precioso porque nos habla de que una persona que comete un grave pecado puede ser perdonado. Y si a nosotros se nos hace grave el pecado de adulterio, el pecado de fornicación, ¿cuánto más el pecado de homicidio? Bueno, pues el Señor nos dice que al rey David se le perdonó su pecado de adulterio y se le perdonó su pecado de homicidio. Después de haber visto esto, es que nos dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado
el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, no lo culpa de maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. Algo también que debemos de saber es que este Salmo 32 fue escrito inmediatamente después del Salmo 51. O sea que el orden de los salmos no necesariamente significa el momento en que fueron escritos. Este Salmo 32 va después del 51 y tratan sobre lo mismo, sobre el pecado. Y nos dice el Salmo 32, versículo 1, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Otras traducciones nos dicen bendito, feliz, dichoso, aquel cuya transgresión ha sido perdonada. ¿Qué quiere decir transgresión? Transgresión quiere decir pasar por encima de la ley de Dios, pasar por encima de los mandamientos de Dios, pasarse de la raya. Esto quiere decir transgresión. Entonces dice el Señor en su palabra, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Me gusta mucho la traducción de la Living Bible en inglés, que nos dice, qué felicidad para aquellos cuya culpa ha sido perdonada. Qué gozo cuando los pecados han sido cubiertos. Qué alivio para aquellos que han confesado sus pecados y Dios ha limpiado sus antecedentes. ¿Qué le parece? Es tremenda la traducción esta Living Bible. Y si usted puede leer algo en inglés, léala. Trae mucha bendición, sobre todo para el devocional. Living Bible. Se batalla un poco para conseguirla porque ahora hay la New Living Bible, la nueva traducción viviente. Pero la Living Bible en inglés es maravillosa y nos dice todo eso. La palabra transgresión en hebreo es pesha y los hijos de Dios repetimos pesha. Hoy vamos a aprender algunas palabras en hebreo. ¿Qué significa? Lo que acabamos de decir, pasarse de la raya, hacer lo prohibido, pasar por encima de la ley, pasar por encima de la palabra de Dios, pasar por encima de los decretos de Dios. Y la palabra para perdón, ¿a que no se imaginan cuál es? Es nasa. Y los hijos de Dios repetimos nasa. De modo que cuando nosotros veamos de la Agencia Espacial Norteamericana, que sus siglas son NASA, bueno, NASA significa perdón y significa también quitar. Así es que cuando veamos así el ascender el cohete, bueno, y diga NASA, bueno, ahí estamos viendo perdón. Tremendo, ¿verdad? Conviene saber algunas palabritas. Ese perdón de la transgresión, que es un perdón pleno, instantáneo e irreversible. Y le tengo una mejor noticia, eterno. Alguien diga gloria a Dios. Perdón eterno. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Así es que aquel pecador que está pasando por un infierno por causa de su pecado, pasa al cielo y se convierte de heredero de la ira en participante de la bendición de Dios. ¿No le parece maravilloso? Y la palabra de Dios nos habla, y este es un versículo muy importante que quiero compartirle, en el Salmo 49, versículo 7. No pierda este Salmo 32 y vamos al Salmo 49, versículo 7, que nos enseña algo muy importante, que es que nadie puede pagar por sus pecados. Salmo 49, versículo 7. ¿Qué nos dice? Ninguno de ellos, si quieren vamos a leer el 6 primero, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano ni dar a Dios su rescate, porque
la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. Mis amados, esto quiere decir que no hay manera en que tú puedas pagarle a Dios por tus pecados. Que no hay manera que haciendo lo que tú quieras, te digan, pienses o demás, puedes pagar por tus pecados. Que toda la cantidad de misas que te hagan a ti para que tu alma vaya al cielo, no podrá pagar por tus pecados. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. De nuevo regresamos al Salmo 49:7. Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir, que quiere decir también rescatar, a su hermano, ni dar a Dios su rescate, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. La palabra vida también significa alma, para que viva en adelante para siempre y nunca vea corrupción. La única manera en que los pecados pueden ser borrados es con la sangre de Jesucristo. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, la única manera en que el pecado puede ser borrado es por medio de la sangre de Jesucristo. No hay otra manera. Tú puedes querer pagar, tú puedes querer dar, tú puedes querer ofrecer, tú puedes querer lo que tú quieras, pero lo único que puede pagar nuestros pecados es la sangre de Jesucristo. Y esto necesita uno tenerlo muy, muy claro. La Biblia nos habla claramente que la salvación y el perdón de los pecados no se alcanza por obras, sino por gracia. Y los hijos de Dios repetimos, por gracia. Y haciendo referencia a este salmo, el apóstol San Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 4, fíjese usted, todo tiene relación. Cuando usted lea la palabra de Dios, fíjese muy bien los versículos que vienen un poquito más metidos, más hacia la derecha, porque son referencias a alguna parte de las Escrituras. Y nos dice Romanos 4, versículo 4, pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, esta es la parte interesante, al que no obra, es decir a nosotros, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Bendito sea Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Y fíjese, aquí está la referencia del apóstol San Pablo al rey David en el Salmo 32. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Ahí lo está leyendo usted. Subraye eso que dice, a quien Dios atribuye justicia sin obras, sin obras. Nos dice la palabra de Dios, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Bendito sea Jesucristo. Fíjese usted que esta es una muestra donde el apóstol San Pablo está acreditando el Salmo 32 como un salmo inspirado por Dios. Esto quiere decir que en el tiempo del apóstol San Pablo era claro que estos salmos formaban parte de la palabra de Dios. Así es que el pecado solamente puede ser cubierto por Dios, solamente puede ser quitado por Dios. Y solamente la sangre de nuestro precioso Salvador, Jesucristo, puede cubrir los pecados perpetuamente y eternamente. Vamos a ir a la palabra del Señor en la carta a los Hebreos capítulo 9, versículos 13 y 14. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican
para la purificación de la carne, cuánto más, si los hijos de Dios repetimos, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuáles son esas obras muertas? Esas obras buenas. Alguien diga buenas. Las obras buenas que tú y yo hemos hecho en el pasado para tratar de agradar a Dios. Dios dice en su palabra que Él las limpia, que esas obras muertas no sirven para nada. De hecho lo dice, son muertas. Son obras buenas que no alcanzan el perdón de Dios. Así es que nos dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociados a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Santo se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Bendito sea el Señor Jesús. Hay una forma de cubrir el pecado que es una maldición. Dice Proverbios en el capítulo 28, versículo 13, este es también muy interesante, se lo recomiendo. Nos queda historia para toda nuestra vida con este con este Proverbio 28, que tiene muchas aplicaciones. Y nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Vamos a repetirlo juntos. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tremenda cosa. ¿Qué dice el Señor en su palabra? El que encubre sus pecados no prosperará. Dicho de otra manera, el que trata de tapar sus pecados por cualquier medio no va a prosperar. No va a alcanzar el perdón, no va a alcanzar la limpieza, no va a alcanzar que Dios no vea su pecado. Y le voy a decir otra cosa, me llama la atención que utiliza la palabra prosperar. El que encubre sus pecados no prosperará. Esto significa también en el terreno humano, en el terreno de la economía, en el terreno de las riquezas, de los negocios, de cualquier cosa que usted emprenda. Dice el Señor, el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre sus pecados, el que encubre sus pecados, el que encubre sus pecados, ya nunca se le va a olvidar eso, ¿verdad? Más el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Dele un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo. Bueno, eso es lo que tú y yo debemos hacer todos los días. Confesar nuestros pecados a Dios y apartarnos del pecado. ¿Para qué? Para alcanzar misericordia. Y no se te olvide, hay veces que nosotros le estamos pidiendo a Dios bendiciones económicas. Yo no sé por qué, pero casi todo el mundo pide bendiciones económicas. Es una característica de los nuevos creyentes. Un nuevo creyente siempre está pidiendo mejoras económicas. Señor, que me aumenten el sueldo, Señor, que me vea bien el jefe, que dame gracia delante de él, Señor, que me den como yo oro por todos ustedes. Señor, dales aumento de sueldo, dale bonos, premios, reparto de utilidades y aguinaldos. ¿Está bien? Es todo el paquete completo. Bueno, también incluyo, dale seguro de gastos médicos mayores para la pareja y para la familia. Ese es todo el paquete que oro. Señor, dales aumento de sueldo, bonos, premios, reparto de utilidades, aguinaldos y seguro de gastos médicos mayores para ellos y para sus hijos. Dele gloria, honra y alabanza al Señor Jesucristo. Así es que cuando tú ores por prosperidad de alguien,
Aviéntate la listita esa que yo me aviento, ¿verdad? Es una letanía. Bueno, si nosotros queremos esa prosperidad económica, no la vamos a recibir si nosotros encubrimos el pecado. Si nosotros queremos ser sanados, no vamos a ser sanados si encubrimos el pecado. Si nosotros queremos alguna bendición de Dios, no la vamos a recibir si encubrimos el pecado. Había una chica que estaba en nuestra iglesia que yo le decía la Fuente Monterrey, porque lloraba de una manera tan tremenda. Nunca he visto a alguien llorar como ella. Llore y llore y llore, pero yo creo que hasta se deshidrataba de la cantidad tremenda que lloraba y llore y llore y llore. Y me decía, pastor, es que Dios no me contesta mis oraciones. Y yo le decía, ¿cómo que Dios no te contesta si Dios nos contesta a todos? No, no me contesta, no me contesta. Y le dije, a ver, lee 1 Juan 3:22. Vamos a leerla. Dice el Señor en su palabra. Fíjese, este es otro regalo de parte de Dios el día de hoy. ¿Qué nos dice? Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, si guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Mire bien, y cualquiera cosa, alguien diga cualquiera cosa, ¿te interesa? A mí sí me interesa, cualquiera cosa que pidiéremos. Cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él. Porque, alguien diga, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Entonces yo le dije a esta chica, le dije, oye, ¿tú guardas los mandamientos del Señor? Y dijo, no. Y le dije, ¿y tú haces las cosas que son agradables delante de Dios? Dijo, pues no. Le dije, entonces no recibes. Tan sencillo como eso. No vamos a recibir si nosotros no estamos haciendo, guardando sus mandamientos y si nosotros no estamos haciendo las cosas que son agradables delante de Dios. Pero en sentido positivo, si lo estamos haciendo, bueno, somos candidatos a recibir la bendición de Dios. Bendito sea Jesucristo. De modo que aquí nos dice la palabra en Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. ¡Qué maravilla! Hay veces que se siente uno tan apachurrado por el pecado que dices, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? ¿Qué haré? Dios mío de mi vida, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues, como le dijo el apóstol San Pedro a aquellos judíos, arrepentíos cada uno de vosotros. Yo cuando estamos en casa así, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Dios mío, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Cito las Escrituras. Arrepiéntase cada uno de vosotros y bautícese en el nombre de Jesucristo y recibiréis perdón de los pecados. Entonces, si nosotros tenemos una actitud de arrepentimiento, seguro que vamos a recibir la bendición de Dios. Porque ese es el propósito de Dios. Nosotros debemos de saber cuál es el propósito de Dios en las pruebas, en las dificultades, en los problemas grandes. ¿Qué querrá Dios de mí? ¿Qué querrá Dios de ti? Que te arrepientas. ¿Qué querrá Dios de ti? Que te salves. ¿Qué querrá Dios de ti? Que te consagres. Entonces, si yo entiendo que Dios quiere que me arrepienta, que me salve si no he sido salvo, que me consagre si ya soy salvo, entonces la respuesta está en camino. Y los hijos de Dios decimos, la respuesta está en camino. Claro, ¿verdad? Ahí es donde entonces entra el confiar y el esperar. Voy a confiar y esperar porque ya hice mi parte. Uno tiene que saber cuál es su parte, mis amados, para que Dios haga su gran parte. Nosotros hacemos nuestra pequeña parte y Dios hace su gran parte, porque de Él es la obra completa. Así es que nos dice 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9.
Fíjese cómo las escrituras se complementan unas a las otras y se confirman. Primera de Juan 1:9, ¿qué nos dice? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Gloria a Dios. Para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. Él es fiel y justo. Y los hijos de Dios repetimos, fiel y justo. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¡Wow! Bendito sea el Señor Jesucristo. Así es que nosotros lo que tenemos que hacer es confesar nuestros pecados, que significa en las Escrituras reconocer nuestros pecados. La palabra confesar es sinónimo en las Escrituras de reconocer. Póngale por ahí un ladito, reconocer. Si confesamos, si reconocemos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué debo hacer? Bueno, confesar mis pecados a Dios, obedecer, abandonar y confiar. Y los hijos de Dios repetimos, confesar, obedecer, abandonar y confiar. 4 cositas. Confesar, obedecer, arrepentirme o abandonar y confiar. Una vez más, confesar, obedecer, abandonar y confiar. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Así es que eso es lo que nos dice la primera de Juan 1:9. Y vamos de nuevo al Salmo 32 en los versículos 3 y 4. Salmo 32. ¿Qué nos dicen? Mientras callé, se envejecieron mis huesos. A mí esto de los huesos siempre me pega, ¿verdad? Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. ¿Te has sentido así? Yo sí. ¿Te has sentido de esta manera que nos dice la palabra del Señor, que se te envejecen los huesos? Ay, Señor, pues ¿y qué hace que estaban mis piernecillas en el columpio allá arriba? Subían y bajaban aquellas piernecillas blanquitas sin pelos. Si era yo una criatura y eso pasó el día de ayer apenas, y de pronto, chum, se vinieron los años encima y ya aquellas piernecillas ya están más gorditas y siguen sin pelos, pero Señor, ¿qué pasó? Y entonces dice la palabra del Señor, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso quiere decir que te sentiste envejecer de pronto. El pecado nos hace sentirnos envejecer. Se nos hace que nuestros huesos se nos están secando. Entonces el rey David nos dice que mientras él cayó, alguien diga mientras cayó. Este es el contraste a el que los confiesa y se aparta, ¿verdad? Porque leímos que el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces dice el rey David, mientras callé, o sea, mientras tú calles, mientras no confieses, pues se te van a envejecer tus huesos. Va a ser tu gemir todo el día. Vas a sentir la mano del Señor contra ti. Se va a volver el verdor de tu vida en sequedades de verano. Qué manera tan tremenda de describir esto el rey David, inspirado por el Espíritu Santo. Quiere decir que David se sintió muy desgraciado, se sentía lleno de miseria y sentía que aún sus huesos se habían envejecido. Nos dice el Salmo 32, versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová
no culpa de iniquidad, y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Qué nos quiere decir la palabra del Señor? Bienaventurado, feliz, dichoso el hombre a quien Yahvé no culpa de iniquidad, no lo culpa de maldad. Hay tres palabras que se usan con más frecuencia para mostrarnos la desobediencia. Una de ellas es transgresión, otra es pecado y otra es iniquidad. Y los hijos de Dios repetimos transgresión, pecado e iniquidad. No se deje despistar por las palabras domingueras, que hoy es domingo y puedo decirla, ¿verdad? Entonces, transgresión, pecado e iniquidad. Iniquidad quiere decir maldad. Transgresión, veíamos, pasarse de la raya, pasar por encima de la ley, pasar por encima de los mandamientos, pasar por encima de la ley de Dios, pasar por encima de la palabra de Dios. Eso es transgresión. Y esa palabra transgresión es la palabra hebrea pesha, y los hijos de Dios decimos pesha. La palabra pecado es la palabra jatá, y los hijos de Dios decimos jatá. Y le va a llamar la atención esta última. La palabra iniquidad o maldad es la palabra hebrea abón. Así es que cuando llegue un niño o una señora a tu puerta y te diga abón, diga no, gracias. Porque te está ofreciendo iniquidad y maldad. ¿Quiere usted iniquidad y maldad? No, gracias. No al abón. Bueno, este es un chistecillo de idiomas. Nuestro Señor ha hecho callar estas palabras, la palabra pesha, la palabra jatá y la palabra abón para siempre por medio de la sangre de Jesucristo. Cuando el creyente ha sido perdonado, se vuelve sincero delante de Dios. Y nos dice la carta a los Hebreos en el capítulo 4. Pasuk, versículo 13. Carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 13. La palabra para versículo en hebreo es pasuk. Hebreos 4, versículo 13. ¿Qué nos dice? Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, y los hijos de Dios decimos por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16, precioso, 2 veces mencionado en la carta a los Hebreos, acerquémonos. Y los hijos de Dios, repetimos, acerquémonos. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Si tú buscas en la Biblia, en la concordancia, la palabra acerquémonos viene 2 veces y esas 2 veces son en la carta a los Hebreos. Y nos dice la palabra del Señor, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El asunto del pecado es un asunto que requiere una unidad de cuidados intensivos. Y solamente el doctor Jesucristo puede dar el tratamiento por medio de su sangre preciosa para lavarnos y limpiarnos de todos nuestros pecados. Ese es el tratamiento al pecado. Y el pecado necesita la intervención de una sala de cuidados intensivos. ¿Sabe usted cómo es una sala de cuidados intensivos? Yo sí, yo he estado en ella un par de veces y estás todo con sondas y tubos y transfusiones de sangre y cuánta cosa, y amarrado a veces, y pues nada de eso vale la pena. 14 médicos, óigalo, 14 médicos, 30 medicinas que te tomes al día, no
van a resolver el problema del pecado, porque el problema del pecado, de la única manera que se puede tratar, es por medio del arrepentimiento y la sangre de Jesucristo. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. Hay consecuencias del pecado, hay por lo menos 7 consecuencias que he observado del pecado. Una de ellas es la tristeza, el desaliento, la depresión, la miseria, la enfermedad, la pobreza y la falta de paz. Yo con esta última tengo para rato, la falta de paz. El pecado produce falta de paz. Si puede ser el pecado lo más aperitivo que sea, lo más degustoso que sea, pero frente a la falta de paz, para nada, ¿verdad? Así es que las consecuencias del pecado son tristeza, desaliento, depresión, miseria, enfermedad. El pecado produce enfermedad, pobreza y falta de paz. Tremendo, tremendo, tremendo. Nos dice la palabra del Señor, en mientras cayese envejecieron mis huesos, dice la Living Bible, hubo un tiempo cuando yo no quería admitir lo pecador que era, pero mi deshonestidad me hizo sentir miserable y llenó mis días de frustración. Tremendo. Mientras no confesamos nuestros pecados a Dios, nos sentiremos miserables y frustrados. Pero ¿sabes una cosa? Todo lo que Dios tiene para darnos viene como resultado del arrepentimiento y la confesión hacia Él. Bendito sea Jesucristo. Y regresamos al Salmo 32, ahora en el versículo 4. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mis amados, la mano de Dios puede aplastarnos bajo los terrores de la conciencia. Los hombres tienen poco descanso de día y de noche porque sus pensamientos son tristes. Todo el día vienen a ellos, a su cama, les persiguen en los sueños o bien les dejan despiertos por el temor. Si tus ofensas han sido tremendas, tu sufrimiento ha de ser no una gota, sino un océano. Por tanto, si tu vida está llena de pecados, confiesa tus pecados al Señor y humíllate y Dios te perdonará. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Déjame decirte algo, vence el orgullo. El pecado del universo es el orgullo. Fue el pecado de Satanás. El pecado de Satanás quiso ser igual a Dios. Y hasta el día de hoy, de alguna manera, nosotros intentamos lo mismo. Orgullo. Desobedecer a Dios es orgullo, es egoísmo, es vanidad, es creer que nos vamos a salir con la nuestra. No nos vamos a salir con la nuestra. Él es el campeón del Calvario. Él tiene todas las respuestas. Él es el autor de la vida. Así es que vence el orgullo y humíllate delante de nuestro Dios. Y nos dice el versículo 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. ¿Qué tengo que hacer según el Salmo 32 para que Dios me perdone mi maldad y mi pecado? ¿Qué tengo que hacer? Pues aquí lo dice el versículo 5, declarar nuestro pecado. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad, no encubrí mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Bendito sea Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues eso mismo, ir a Dios y confesar nuestros pecados. Ese es el secreto de la vida espiritual, pedirle perdón a Dios. Es la llave que abre las compuertas del cielo y deja caer sobre nosotros bendición tras bendición a nuestras vidas.
Mis amados, todos somos culpables. Dice la Escritura, no hay justo ni aun uno. Tú y yo somos culpables. Pero la palabra de Dios nos da el remedio a nuestros pecados, que es confesar nuestros pecados a Dios. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero pastor, es que yo no me siento culpable. Entonces tienes el pecado de la autojustificación. Algún pecado habremos de tener. No como dijo la señora que era una linda florecilla del bosque encantado de la casa de la risa. No había cometido ningún pecado. Le dije, señora, usted está lista para el cuarto de paredes empapeladas y al colchón, para que se tire de un lado a otro. Todos somos pecadores. La Biblia dice, no hay justo ni aun uno. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así es que todos somos pecadores, bajo la palabra de Dios. Entonces, ¿qué pecado puede tener aquel que no se cree que tiene pecados? El pecado de la autojustificación. Y tratar de justificar nuestros pecados es pecado. Encubrirlos, justificarlos, mentir acerca de nuestros pecados son pecado delante de Dios. Dice la palabra del Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Si queremos saber un pecado que es común a toda la humanidad, la mentira. El adicto es mentiroso, el ladrón es mentiroso, el fornicario es mentiroso, el adúltero es mentiroso. Todos podemos irnos la lista completa y darnos cuenta que detrás de cada pecado siempre hay mentira. El adicto tiene que mentir para poder suplir su droga. El ladrón tiene que mentir, el fornicario miente, el adúltero miente. Todos los pecados van asociados a la mentira. Es un pecado mundial, internacional. Tú puedes ir con cualquier persona y le dices, tú eres mentiroso. Y te va a decir, ¿cómo supiste? Bueno, es que Dios dice, ¿verdad? ¿Cómo supiste? Pues Dios dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Así es que tú eres mentiroso. Pero dice el Señor, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias, Señor. Un pasaje que se lo dejo de corazón es el libro de Job, capítulo 42, que está maravillosísimo. Me encanta a mí. Job, capítulo 42, versículos... Vamos a leer a partir del versículo 1, dice, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oiga el versículo 4, oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas, alguien diga de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Eso es lo que tenemos que hacer. Tú y yo, cuando confesamos nuestros pecados a Dios, cuando invocamos la sangre de Jesús, cuando estamos dispuestos a abandonar el pecado, vamos a decir junto con Job, de oídas te había oído. De oídas. Es decir, tenía un conocimiento superficial de ti, Dios. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Y dice el Señor en el versículo 7, y aconteció después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elías, a Elifaz temanita, mi ira se encendió contra ti y contra tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Y viene el perdón y la restauración. Los resultados de la confesión son el perdón y la restauración.
Y los hijos de Dios repetimos, los resultados de la confesión son el perdón y la restauración. ¿Qué fue lo que le pasó a Job? Bueno, lo que le pasó fue que Dios le perdonó y le restauró, le dio al doble. No solamente le repuso lo que había perdido, sino le dio twice. Y los hijos de Dios repetimos twice. Twice, 2 veces. Fíjese que recién he estudiado que el hijo primogénito recibe 2 partes de la herencia del padre. Por eso es una de las razones que peleaban Esaú y Jacob, porque el hijo que tuviese la primogenitura recibía 2 partes, no una parte, 2 partes de la herencia del padre. Y aquí Dios le dio a Job 2 partes de lo que había perdido. Así es que el Señor tiene para ti 2 partes de lo que tú has perdido si tú tan solo confiesas, te arrepientes e invocas el poder de la sangre de Jesucristo. ¿No le parece maravilloso? Claro que sí. La restauración es una de las cosas más maravillosas que nos pueden venir como seres humanos. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. De modo que ahora viene el Salmo 32, versículos 8 y 9. ¿Qué nos dice? Salmo 32. Regresamos. Versículos 8 y 9. Bendito sea Jesucristo nuestro Señor. Gracias, Padre precioso. Te amamos, te bendecimos y te damos la gloria. Y dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Qué le parece la comparación de Dios? Dios compara a aquel que está luchando por encubrir sus pecados con un animal, con un caballo o como un mulo. Dice el Señor, no seas como el caballo o como el mulo. ¿Ha visto una mula? No la convence para nada. Hay mulas que se quedan muertas a lo largo del camino porque la mataron a golpes de que no se movía el pobre animal. Dice la palabra, no seas como el caballo o como el mulo. En los tiempos de la Segunda Guerra Mundial, donde se paraba en un pasaje, en un puente, una mula, olvídate, lo que hacían era agarrar la mula y aventarla al río, porque no se iba a mover por nada. Y no solamente aventaban la mula, también aventaban el carruaje con el que traía. Entonces dice el Señor, no seas como el caballo, no seas como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Tremenda comparación de la palabra del Señor. Bueno, es la comparación que nosotros nos merecemos si necesitamos ser tratados como caballos o como mulos por ser necios de entendimiento. Y nos dice la palabra del Señor, versículo 10, muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Bendito sea Jesucristo. Qué cosa tan tremenda que nos anuncia, hay dolor para el pecador, dice el Señor. Tú permaneces en pecado, hay dolor para ti, hay sufrimiento, hay desesperación. Dice el Señor, muchos dolores habrá para el impío, para aquel que no se reconcilia con Dios. Va a haber muchos dolores. Mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso esto! Que hay 2 lugares en que uno puede escoger. O escoges el lugar de la impiedad, de ser hecho a un lado por Dios, o escoges el lado derecho de la bendición de Dios, donde nos dice, el que espera en Jehová, le rodea la misericordia. Bendito sea el Señor Jesucristo. Gracias, Señor. La herencia del pecador son penas de conciencia, desengaño, terror. Y si no se arrepiente, entonces vendrá el remordimiento y la desesperación por toda la eternidad. Déjame decirte que la palabra de Dios nos dice que hay esperanza para el pecador. Y los hijos de Dios repetimos, hay esperanza para el pecador.
nos dice el versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. De modo que tomemos la segunda parte del versículo 10, mas al que espera en Jehová le rodea la misericordia. Gracias, Señor. Alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este Salmo 32 nos habla del perdón de Dios, pero también nos habla de sus resultados. 5 cosas: paz, felicidad, salud, libertad y bendición. Y los hijos de Dios repetimos: paz, felicidad, salud, liberación y bendición. Una vez más: paz, felicidad, salud, libertad y bendición. Son los 5 resultados del perdón de Dios. Y créeme, el primero, que es la paz de Dios. La paz primero para con Dios y luego la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guarda tus corazones, tu corazón y tus pensamientos para Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a inclinar nuestra cabeza, cerrar nuestros ojos y quiero preguntarte, ¿qué lado quieres tú? Esto es de libre albedrío. Si Dios nos entregó un regalo, este es el libre albedrío, la capacidad de decidir por nosotros mismos qué es lo que queremos. Dios no nos ha hecho autómatas, ni predeterminados, ni predestinados para el infierno, tampoco para el cielo. Dios nos pone en el plan de que nosotros podemos escoger dónde pasar la eternidad. Y tú escoges ahora si quieres el perdón de los pecados y quieres tu presencia en el cielo por toda la eternidad. Ahí donde tú estás con tu cabeza inclinada y tus ojos cerrados, ora junto conmigo en voz alta: Dios Todopoderoso, en esta hora te pido perdón por mis pecados. Perdóname, me arrepiento de todo corazón por haberte ofendido. Señor, he vivido una vida superficial, he vivido conforme a mi voluntad, he tenido orgullo, vanidad, rebeldía, desesperación. Perdóname, Señor, me arrepiento de mis pecados, lávame con la sangre bendita de Jesucristo. Señor Jesús, entra a mi corazón, ya mi vida, y sálvame, sáname, libérame, bendíceme y dame la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Dámela, Señor, te lo pido, y bautízame con el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga a mí con fuego, con movimiento del corazón. Te lo pido en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gracias, Señor. Alábele si puede. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. ¿No le parece que es un salmo maravilloso? Claro que sí, es un salmo súper maravilloso que nos habla de la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. Gracias, Señor. Amigo, amiga, usted que nos ha estado viendo a lo largo de esta transmisión, si usted ha orado con nosotros de corazón, sus pecados le han sido perdonados y está en camino para ir al cielo. El Señor le bendiga y le guarde, y si por alguna razón no nos vemos aquí en la tierra, con seguridad nos veremos en el cielo. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús.